vamos a comparar los tres tipos de angina que ya vimos en los videos anteriores. Entonces ya vimos definición de angina y ya vimos cada una de estas en los videos anteriores. Entonces vamos a compararlas y vamos a ver, en rojo voy a poner finalmente en un círculo lo más importante de cada una de ellas, o cuál es la diferencia más importante entre cada una de ellas. Entonces en el video anterior definimos que la angina va a ser isquemia del corazón, y es una isquemia, digamos, leve, porque es una isquemia reversible. Y muy importante, no tenemos necrosis de los miocitos. Y dijimos, la isquemia se va a dar porque tengamos una disminución de la luz de la arteria. Vamos a ver finalmente por qué tenemos disminución de la luz de la arteria, en donde tengamos menos sangre que le llega al corazón, en cualquiera de los tres casos. Entonces empezamos con la angina estable. ¿Cuál es la patofisiología de la angina estable? La angina estable se va a dar porque tenemos placa de ateroma, y digamos la placa de ateroma es más del 70% de la luz o del área de corte transversal, de la arteria coronaria. Y esto es lo que obstruye la luz de la arteria. Entonces aquí voy a poner los esquemas. Aquí tenemos la arteria coronaria y aquí vamos a tener una placa de ateroma. Esta es la placa de ateroma, y vean cómo la placa de ateroma está obstruyendo la luz de la arteria. O sea, por aquí va a pasar menos sangre. Y si hacemos un corte de la arteria, entonces aquí está la arteria y vamos a hacer un corte, digamos, así. Lo vamos a ver así. Aquí está. Vamos a tener la placa obstruye más del 70%. ¿Sí? Aquí está obstruyendo más o menos como el 50%. En donde estoy poniendo en negro, esto es más o menos como el 50%. Un poquito más, digamos, ya es el 70%. Entonces aquí la patofisiología de la angina estable es que vamos a tener la placa de ateroma obstruye más del 70% de esta área, del área de corte transversal de la coronaria. Eso es esto. La angina inestable, esto se va a dar por, digamos, vamos a tener obstrucción o isquemia por formación de un trombo que ocluye parcialmente la luz de la arteria coronaria, y en respuesta que tuvimos ruptura de la placa de ateroma. Entonces vamos a poner el esquema aquí. Esto lo que quiere decir es, aquí está la coronaria, aquí tenemos la placa de ateroma, aquí independientemente del tamaño de la placa de ateroma, viene la ruptura de la placa de ateroma, Se rompe la placa de ateroma y se forma un trombo que ocluye parcialmente, aquí muy importante, parcialmente la luz de la arteria. Así. Entonces aquí sucede esto y por eso disminuye la luz. En la angina de Prinzmetal, esto se va a dar por un espasmo. Vamos a tener un espasmo coronario. O sea, la arteria, en lugar de estar así, aquí vamos a tener la arteria que está vasoconstreñida, o sea, tiene un espasmo. O sea, va a estar, digamos, así. Aquí vean cómo tenemos el espasmo. Aquí, esto es el espasmo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la obstrucción en cualquiera de los tres lados, de los tres casos. En esta, porque disminuye la luz de la arteria, porque tenemos un gran tamaño de la placa. Entonces, motivo de la obstrucción, el tamaño de la placa. Tamaño de la placa de ateroma. Porque aquí tenemos disminución de la luz de la arteria por la formación del trombo. Este trombo aquí, independientemente del tamaño de esta placa, si se rompe, se forma el trombo. Y es el trombo lo que ocluye parcialmente la luz en este caso. Aquí porque tenemos la obstrucción de la luz, porque tenemos el espasmo, Entonces, ¿cuáles guardan relación con placa de ateroma? ¿O cuáles tienen relación con la placa de ateroma? Esta, pues es literal por la placa de ateroma. Entonces, esta sí tiene relación con la placa de ateroma. Esta tiene relación con la placa de ateroma, sí tiene relación con la placa de ateroma. La obstrucción no se da por la placa de ateroma, pero lo que empieza la obstrucción, o sea, lo que empieza la formación del trombo, se da porque se rompe la placa de ateroma. Si no tuviéramos placa de ateroma, no sería el trombo. Entonces sí tiene relación con la placa de ateroma, aunque no es el motivo por el cual, o no es el motivo principal por el cual tenemos obstrucción de la luz. La obstrucción es por el trombo, pero se da por la ruptura de la placa de ateroma. Entonces sí guarda relación con la placa de ateroma. Y esta no tiene nada que ver con la placa de ateroma. Entonces esta no guarda relación con la placa de ateroma. Vamos con los síntomas relacionados con la actividad. Entonces ya sabemos que en los tres casos el paciente se va a presentar
con sintomatología de isquemia coronaria, o sea, dolor precordial. Pero digamos, depende el paciente cuando está teniendo el dolor precordial, depende de la actividad de la que está haciendo. En el caso de la angina estable, sí depende y depende de la actividad física, o si el paciente está teniendo una relación sexual, o si el paciente está en condiciones de estrés. Entonces, aquí, cuando el paciente aumenta la demanda de sangre de su corazón, o sea, cuando su corazón necesita más sangre de la sangre que necesita el corazón cuando está en reposo, o sea, por ejemplo, cuando el paciente está haciendo actividad física, o sea, ejercicio, cuando está teniendo una relación sexual o cuando está en condiciones de estrés, su corazón necesita más sangre y es en estos momentos cuando el paciente viene con los síntomas. Entonces, en la angina estable sí tenemos relación de la actividad que está haciendo el paciente con los síntomas. El paciente que tiene angina inestable no tiene relación y el paciente que tiene angina de Prinzmetal tampoco. O sea, en cualquier momento el paciente puede estar haciendo lo que sea, ya sea ejercicio, no ejercicio, lo que sea, se rompe la placa y en ese momento se forma el trombo. Eso es independientemente de que si el paciente estaba haciendo ejercicio o no. O sea, no guarda relación con la actividad que está haciendo el paciente. Lo mismo para la angina de Prinzmetal. La angina de Prinzmetal puede suceder, o sea, el espasmo puede suceder independientemente de que si el paciente está haciendo ejercicio o no está haciendo ejercicio, o está teniendo una relación sexual o lo que sea. Independientemente de lo que haga el paciente, se puede dar el espasmo. Pero lo más común es que se dé cuando el paciente está dormido. Entonces, no guarda relación con la actividad que está haciendo el paciente, pero lo más común es que se presente mientras el paciente está dormido. Vamos a ver los factores de riesgo. Factores de riesgo para la angina estable son los factores de riesgo para desarrollar la placa de ateroma. Entonces, la aterosclerosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues ya sabemos que es obviamente fumar, sexo masculino, dislipidemia, hipertensión, historia familiar. Y ya en la sección de patología vascular, cuando vimos aterosclerosis, vimos todos los factores de riesgo. Lo mismo para la angina inestable, porque la angina inestable, o sea, la formación del trombo en respuesta a que se rompió la placa, se va a dar pues porque se rompió la placa. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener la placa de ateroma? Estos mismos. Entonces, los factores de riesgo para angina estable y angina inestable son básicamente los mismos. Los factores de riesgo para la angina de Prinzmetal, aquí el único factor de riesgo va a ser fumar. Es un poco más común en los hombres, pero como factor de riesgo es importante es fumar. Y aquí muy importante, no son factores de riesgo la hiperlipidemia, digamos la dislipidemia, ni la hipertensión son factores de riesgo. Aquí en la angina de Prinzmetal, dislipidemia e hipertensión no son factores de riesgo. El único factor de riesgo es fumar. En cambio aquí sí, hiperlipidemia o dislipidemia e hipertensión sí son factores de riesgo. Vamos con tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la angina estable? Nada más que el paciente pues esté en reposo, o sea que no esté haciendo condiciones que no esté en condiciones que requieran mucha sangre que le llegue al corazón, o sea, no relación sexual, no estar en condiciones de estrés y no estar en actividad física, o sea, reposo. Y la otra es dar nitroglicerina, que es un vasodilatador, nitroglicerina. Tratamiento para angina inestable, esto es cateterismo, o sea, por medio del cateterismo vamos a remover el trombo y después de eso le tenemos que poner un stent. Generalmente va a ser un stent medicado. Esto ya lo vimos en el video anterior. Tratamiento para la angina de Prinzmetal va a ser nitratos o bloqueadores de los canales de calcio. De calcio. Porque son vasodilatadores. Esto promueve la vasodilatación de la arteria. ¿Qué cosas están contraindicadas en estos pacientes? En el paciente con angina estable, pues no especialmente nada, o sea, solo control de la dieta que tenga, que no coma cosas que tengan mucha grasa y cosas así. Pero contraindicado, no especialmente nada. Contraindicado para el paciente con angina inestable, está contraindicado dar como tratamiento los fibrinolíticos. O sea, cuando el paciente tiene aquí el trombo, si el trombo ocluye totalmente la luz, a veces se les puede dar fibrinolítico. Pero esa no es definición de angina inestable. Angina inestable es una oclusión parcial. O sea, el trombo ocluye parcialmente, por eso lo puse en rojo, parcialmente la luz. Y si la luz está ocluida parcialmente por el trombo, está contraindicado dar fibrinolíticos, porque se ha demostrado que en estos pacientes esto aumenta la mortalidad.
Esto aumenta la mortalidad. Entonces está contraindicado dar los fibrinolíticos. Contraindicado en los pacientes con angina de Prinzmetal es que el paciente consuma cocaína o alcohol o cafeína o los triptanos, como el sumatriptano. Entonces, literal contraindicados sí está la cocaína. Los demás solo hay que evitar que el paciente los consuma, porque estas sustancias promueven el espasmo. Y si es un paciente predispuesto a tener espasmo y consume alguno de estos, pues más espasmo le va a dar, más severo y más frecuente. Entonces, contraindicado principalmente la cocaína. Y ahora vamos a ver, ya, terminamos. Entonces aquí está el esquema. Aquí es la placa obstruye la luz. Aquí la placa se rompe y se forma un trombo. Y aquí tenemos espasmo. ¿Qué es lo más importante? Las que tienen relación con la placa de ateroma es la angina estable y la angina inestable. Estas sí tienen relación con la placa de ateroma. Angina de Prinzmetal no tiene relación con la placa de ateroma. Otra cosa importante es la relación con la actividad. La única que tiene relación con la actividad es la angina estable, las demás no, aunque frecuentemente la angina de Prinzmetal se da mientras el paciente duerme. Factores de riesgo para angina estable y angina inestable es factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis. Factores de riesgo para angina de Prinzmetal solamente es fumar, pero lo importante es que la dislipidemia y la hiperlipidemia no son factores de riesgo. Y esto es lo más importante de la comparación entre las tres. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.